Sea usted muy bienvenido a una nueva clase de la Escuela de Teología. En esta oportunidad vamos a estar hablando de la materia Discipulado. Esta es la primera clase de la materia Discipulado 2 y quien te habla es el pastor Roy Resen. Vamos a ir a la palabra de Dios, el libro de Marcos capítulo 4, versículo 34. Dice: con muchas parábolas les hablaba a la gente la palabra de Dios, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos le declaraba todo. Esta es una versión. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar un poquito más diferente, pero no habrá mucha diferencia. Dice: con muchas parábolas les hablaba a la gente la palabra de Dios, y sin parábola no les hablaba, aunque a sus discípulos le declaraba todo. El objetivo de esta materia es que usted aprenda a ser un discípulo de Jesús. Lo primero que tenemos que entender es que el Señor Jesús al pueblo le hablaba de una manera diferente que a sus discípulos. La Biblia cuenta y relata en Marcos 4:34 que a las personas les hablaba por parábolas, y inclusive muchas veces les decía para que tal vez oyendo no entiendan, o por ahí inclusive los llevaba a meditar, a escudriñar en la palabra de Dios. Pero a sus discípulos les contaba todo, les abría el corazón. ¿Saben por qué? Porque hay cosas, hay profundidades de la palabra de Dios, de la Biblia, que son solo para los discípulos, solo para aquellos que se atreven a seguir a Jesús. La Biblia relata que en una parte Jesús dice su palabra que escondió el tesoro de aquellos que eran sabios y entendidos, de los grandes, dice la Biblia, y se los dio a los pequeñitos. Lo ocultó de los sabios y se lo dio a los sencillos. Es más, muchas veces Pedro era mirado medio feo porque decían: ¿cómo esta persona sin letra, cómo predica, cómo habla? Ahora, tenemos que entender que el Señor le hablaba al pueblo de una manera y a los discípulos de otra. Si nosotros queremos ser discípulos de Jesús, si queremos que Jesús nos hable, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que pasar tiempo con Él y meternos bajo sus principios. Algunas cosas que van a ocurrir, algunas cosas que tenemos que hacer para que de esa manera nosotros podamos ser discípulos de Jesús. Dice, les hablaba con parábolas. Por ejemplo, una de ellas es, si ustedes siguen leyendo allí, la parábola del sembrador. Dice: el sembrador salió a sembrar y tiró semillas, y esa semilla cayó en buena tierra, otra parte cayó en el camino y junto a las piedras, otra junto a los yuyos. Pero luego, aparte, a sus discípulos les explicó, les dijo: mira, les voy a dar la explicación, ¿no? Y empezó a explicar: aquello que cayó en buena tierra es aquellos que entienden y toman la palabra de Dios en su corazón, y que esa palabra da frutos, se convierte en el Evangelio de Dios, y luego eso da fruto. En otra parte dice, Jesús sigue hablando y dice, la otra parte, lo que cayó en piedra, dice, o lo que cayó sobre, dice, los yuyos, sobre hierbas. Entonces eso son aquellos que escuchan la palabra de Dios, dice, pero los afanes, el amor a las cosas de este mundo, dice, ahogan la palabra de Dios. Las riquezas de este mundo ahogan. Entonces Dios les muestra a sus discípulos, Dios les enseña a sus discípulos de que hay una profundidad oculta solo para ellos. Bienvenido a una nueva materia de EFSET, la Escuela de Formación Cristiana, Evangélica y Discipulado. En esta oportunidad compartiremos la materia Discipulado 2. La Biblia nos cuenta que Jesús enseñaba y predicaba al pueblo por palabras, usando ilustraciones, pero que a sus discípulos no les ocultaba nada, sino que les explicaba
todo, en lo que hablábamos recién. Dice, cuando uno es discípulo de Jesús, no solo debe oír la palabra de Dios en una prédica del domingo, también es necesario, debe ser instruido, debe ser enseñado. Un ejemplo que tenemos aquí es en Juan capítulo 3, versículo 1, se encuentra con Nicodemo. Jesús le dice, Nicodemo, viene Nicodemo, que era un estudioso de las escrituras en ese tiempo, y le dice, yo sé que tú eres el rabí, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, y sé que Dios está contigo, porque los milagros que tú haces, si Dios no está contigo, no podrías hacerlo. ¿Qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Entonces el Señor Jesús le dice, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo no podrás ver el reino de los cielos, el reino de Dios. Entonces dice, ¿cómo yo podré nacer siendo viejo? ¿Acaso podré meterme de nuevo en el vientre de mi madre, en la panza de mi madre, y podré volver a nacer? Entonces Jesús le dice, ¿cómo? ¿Sos maestro de la ley? ¿Estudiaste las escrituras y no entendés esto? Y ahí tenemos un ejemplo bien claro de que una cosa es ser pueblo y escuchar la palabra de Dios, y qué lindo predicó el pastor, qué lindo predicó el evangelista, qué lindo predicó ese hermano. Y otra cosa muy diferente es ser un discípulo y aprender a escudriñar la palabra de Dios. Entonces esta materia te va a enseñar a escudriñar la palabra de Dios. Tenés que entender la palabra de Dios. No sirve, hay personas que repiten frases, versículos como amuletos. Jehová mi pastor y nada me faltará, en pasto delicado me va. Pero Dios quiere que te metas en las profundidades de la Escritura. Ser un discípulo de Jesús significa poder ver un poquito más allá. Jesús, cuando terminó de predicar, dice la palabra de Dios, le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Es decir, más lejos, metemos más en las profundidades. A lo largo de la historia de los evangelios de Jesús podemos ver al maestro predicar con parábola, ilustraciones, metáforas, pero a sus discípulos les explicaba todo en detalle, enseñando así las profundidades de las Escrituras. El objetivo de esta materia es que usted se apasione por las cosas de Dios, que reciba el llamado a ser un discípulo. La palabra de Dios dice que, si usted lee en lo que es la Gran Comisión, que luego lo vamos a tratar un poquito más adelante, dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, predicando, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces entendemos que hay un propósito, hay un llamado de parte de Dios a ser discípulo. Esta materia pretende facilitar las herramientas necesarias y el conocimiento para que usted crezca en la relación con Dios y pueda ser un discípulo verdadero de Jesús. Y no, dice, y un representante, un embajador del reino de los cielos. La idea es que usted entienda que ha sido llamado a ser un discípulo de Jesús, que para eso necesita ser discipulado, necesita ser pastoreado, necesita ser enseñado e instruido, y que tiene un propósito: predicar, ser un discípulo de Jesús, inclusive ser un embajador del reino de los cielos. La palabra de Dios nos enseña los principios bíblicos, las características y las condiciones que son necesarias para crecer en conocimiento y gracia del Señor. Y a continuación vamos a nombrar algunas de estos principios, de estas características para poder ser un discípulo de Jesús. Marcos 3:13 dice, Jesús elige a sus discípulos personalmente. No lo elegimos nosotros a Él, Él nos elige a nosotros. Si estás escuchando este audio, si estás viendo este video, si tal vez se despertó una curiosidad en ti y dijiste, bueno, voy a ver de qué se trata esta materia, lo primero que tenés que saber es que vos no elegiste a Jesús, Jesús te eligió a vos. Tenés que entender que el Señor quiere que seas su discípulo. Marcos 3:13 dice, Jesús elige a sus discípulos personalmente. Jesús no va a mandar a otro, Jesús te va a elegir personalmente. Va a haber un llamado en tu corazón a ser un discípulo. Hay personas que le arde el corazón y dicen, yo no sé por qué tengo este sentir de estudiar, yo quiero saber más de la Biblia. Es Dios, es Jesús que te está llamando a ser su discípulo.
Marcos 4:33 dice: las profundidades del reino de Dios son para sus discípulos. Para ser un discípulo de Jesús debo invertir tiempo, dinero, esfuerzo, y debo tener un deseo profundo por trabajar para el Señor. Hay que invertir tiempo, dinero, esfuerzo, cosas que por ahí la gente no está dispuesta a pagar. La gente dice: yo voy un domingo a escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo me voy a pasar a otro tiempo, 1 hora, 2 horas escuchando una clase para aprender más? Hay gente que no quiere pagar el precio. Gente que dice: no, tengo que comprar el material, necesito tener internet para poder llegar a los videos, a los audios. No quiero ponerme en gasto. Y no paga el precio. A pesar que Jesús te llamó, a pesar que Jesús te está llamando, que esta clase de discipulado es para vos, que si estás escuchando es porque Dios te llamó y hay un propósito, hay un precio que pagar. Y ese precio, sabes que lleva tiempo, dinero, esfuerzo. Romanos 13 dice: como discípulos de Jesús debemos trabajar siempre bajo sujeción y autoridad. Una persona que no logra sujetarse a sus pastores ni a sus... dice, no es un discípulo de Jesús. Trabajar bajo sujeción y autoridad, dice, es amar a tus pastores, perdonar sus fallas, imitarlos, respetar a los líderes, a las autoridades eclesiásticas. Dice, aunque sean autoridades que estén debajo de nuestro cargo. Romanos 13 dice: toda autoridad es puesta por Dios. Bueno, luego en 1 de Pedro 2:11 habla y dice que tenemos que sujetarnos a las autoridades como gobernadores y autoridades civiles que el Señor ha puesto. Obviamente las autoridades eclesiásticas que el Señor ha dado. Dice: sujeta a vuestros pastores porque ellos velan por vuestra alma. Otro principio que tenemos que entender en esta primera clase del discipulado es que yo necesito estar sujeto. No existe. Si vos fuiste llamado a ser pastor, evangelista, maestro, apóstol, profeta, si vos dices: yo tengo un llamado, yo sé que Dios me llamó a las naciones o Dios me llamó a hacer algo, no podés trabajar solo, no podés trabajar fuera de una congregación, fuera de una iglesia, porque Dios es un Dios ordenado. Entonces, es importante. Romanos 13 y 1 de Pedro 2:11 en adelante habla de esto. Marcos 6:7 dice: como discípulos de Jesús tenemos autoridad que nos fue delegada por Dios. En Marcos 6:7, si vos te pones a leer, todo esto lo vamos a ir desarrollando a lo largo de las diferentes clases. Hoy estamos dando un pantallazo de lo que es la materia, de lo que va a enseñarte. Tenés autoridad porque esa autoridad fue delegada. Todos debemos estar sujetos a alguien, todos debemos estar bajo autoridad, es necesario. Hay gente que quiere tener autoridad sin sujeción. La autoridad viene por la sujeción, así como la bendición viene por la obediencia. Marcos 6:7 dice: como discípulos de Jesús tenemos autoridad que nos fue delegada por Dios. Marcos 9:19 dice: una de las condiciones fundamentales para ser un discípulo de Jesús es tener fe. Si usted no tiene fe, no podrá ser un discípulo de Jesús, ni siquiera podrá ser. No podrá ser un discípulo de Jesús, ni siquiera podrá ser un hijo de Dios, un cristiano. Marcos 9:19 dice que hay una oportunidad donde traen a una persona que tenía un problema, que estaba atormentado por un espíritu inmundo y sus discípulos no habían podido echar fuera este demonio. Entonces el Señor dijo: ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Y le habló de la fe y le dijo: este género no sale si no es con ayuno, si no es con oración. Y habló de la fe y dice: ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Y el Señor nos habla muchas veces. Ser un discípulo de Jesús significa tener esa fe, esa confianza de que lo que yo estoy haciendo está
bajo la autoridad, bajo la cobertura y con la bendición de parte de Dios. Por eso es tan importante estudiar las Escrituras. No cualquiera es un discípulo de Jesús. Hoy en día se usa esa palabra así al azar, así porque sí, pero no. Tenemos que aprender que no cualquiera es un discípulo de Jesús. Es necesario. Marcos 9:50 dice, como discípulo de Jesús no podemos perder nuestra identidad. Un verdadero discípulo es aquel que cuida su testimonio, que se aflige cuando peca, que cuida la obra de Dios, que trabaja para la iglesia, para que la iglesia no se rompa, sino que trabaja a favor de la unidad del ministerio. Son cualidades. ¿Querés ser un discípulo de Jesús? Bueno, vas a tener que empezar a pensar en la obra de Dios en la iglesia, vas a tener que empezar a pensar en cómo funciona el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que somos un cuerpo. Marcos 10:21 dice, como discípulos de Jesús debemos ser partícipes de la economía de la iglesia. Es necesario. A veces queremos ser discípulos de Jesús y queremos hacer un montón de cosas, pero no nos atrevemos a colaborar bajo ninguna circunstancia. Y la obra de Dios necesita ser sostenida muchas veces. Yo estoy diciendo con esto que le hagas regalos o que le des dinero a tu pastor para trabajar, pero sí es necesario que en cualquier área del cuerpo de Cristo que trabajes te va a implicar un gasto. Vas a tener que ir a predicar y nadie te va a dar para el pasaje, nadie te va a dar para el colectivo, para el combustible. Y vas a tener que poner de tu economía muchas veces. Entonces, para poder ser discípulo de Jesús, yo necesito entender que mi economía también deberá estar involucrada, que debo ser parte de la economía de la iglesia, del cuerpo de Cristo, del ministerio. Marcos 10:43. Como discípulos de Jesús debemos ser humildes. Jamás debemos permitir que el rango, el título o lo que sea que tengamos nos lleve a la vanagloria y al orgullo. Más crecemos en el camino del Señor, más debemos servir. La Biblia dice que el mayor sirva al menor. Nosotros que podemos, nosotros que tenemos por ahí un poco más, tal vez de madurez, servir a aquellos que tal vez son nuevos, a aquellos que todavía no pueden, a aquellos que les falta, a aquellos que se sienten, apuntar a ellos, servirlos. Tal vez ve una persona que está enferma, que hace tiempo que no se congrega y querés ser un discípulo de Jesús y no te nace de afligirte por esas personas, ni siquiera orás por aquellas personas que no están viniendo. Marcos 12:30 dice, como discípulos de Jesús debemos amar a Dios y a su obra con todas nuestras fuerzas, es decir, ser apasionado. Si querés ser discípulo de Jesús y estás apurado para irte enseguida de la iglesia, para llegar a último e irte primero, no, discúlpame, pero no vas a servir como discípulo de Jesús. Vas a tener que pagar el precio. Vas a tener que ser apasionado. Vas a tener que pasar horas con el Señor, horas escudriñando la palabra, horas viendo videos, viendo publicaciones, haciendo cosas. Marcos 14:37 dice, como discípulos de Jesús jamás debemos descuidarnos, ya que como soldados de Jesús, si nos descuidamos seremos presa del enemigo. Debemos prevalecer en la oración, en la lectura, congregarnos y alabar a Dios. Marcos 14:37. Es importante entender de que no debemos descuidarnos, que un discípulo de Jesús es necesario de que esté preparado, que esté siempre dispuesto a fortalecerse para no ser presa del enemigo, ya que
Satanás, el diablo, no se preocupa mucho por el pueblo, pero sí por los discípulos, porque sabe que un discípulo cambia una realidad, un discípulo de Jesús transforma una vida, un discípulo de Jesús hace cosas tremendas. Es necesario. Es importante, es necesario de que entiendas que para poder ser un discípulo de Jesús vas a tener que ocupar tiempo, y este tiempo que vas a ocupar te va a llevar a saber más de Jesús. Todos estos puntos los vamos a ir desarrollando a lo largo de las diferentes clases de discipulado con más profundidad, escudriñando la palabra, también tratando algunos versículos que usaremos como concordancia. Y es importante que entiendas de que esta materia no solamente tiene como fin que aprendas, sino que te apasiones por Jesucristo. Es necesario. Voy a estar orando ya para finalizar esta clase, y me gustaría que puedas repasarla, escucharla, y que en cada punto, en cada detalle puedas detenerte, ya que esto va a llevar a un crecimiento tuyo y también a que seas un verdadero discípulo de Jesús. Padre, como discípulo tuyo, Señor, entregamos este día a ti, Señor, y te pedimos que nos des sabiduría, que podamos pagar el precio, que podamos, Señor amado, entender cada cosa, aprender, Señor, cada detalle, y que todas estas clases, Señor, que van a ser dictadas, Señor, puedan, Señor amado, Dios mío, Padre, transformarnos, y que, Señor, algo se geste en nuestro corazón, que nuestro corazón se apasione y arda de una manera especial. Señor amado y Dios mío, bendigo a cada persona que nos ha, Señor amado, escuchado, que nos sigue escuchando, y te pido que sea tu Espíritu Santo el que esté obrando de una manera especial. Señor, te damos gracias y entregamos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados del Señor, esto ha sido todo. Será hasta la próxima clase del Discipulado Dios. Dios te bendiga.